Bueno, muy buenas tardes a todos y sean bienvenidos. Esto es, como dijimos al principio, escritura terapéutica, escritura y desarrollo personal, escritura y autoconocimiento, pero más que nada, al mejor estilo Gurdjieff, Uspenski, Maurice Nicole, es escritura para despertar. Porque cuando uno piensa en lo terapéutico, estamos hablando de que cada persona busque dentro de sí las propias respuestas, busque dentro de su reflexión, dentro de su análisis, los espacios, la técnica, lo más conveniente, y esto lo hace muchas veces la lentitud de escribir. Fíjense qué interesante lo que dijimos antes de empezar, si existiera algo que escribe todo lo que pensás y pudiera venir otra persona a controlarlo, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían tus pensamientos? No sé, en esto de revalorizar la palabra, lo vemos en esta presentación, entender la palabra en todas sus dimensiones. La palabra no es solamente lo que se habla, la palabra se escucha, la palabra se piensa, la palabra se siente, a tal punto que a veces la palabra duele más que el golpe. Entonces ya dejamos de entender que a las palabras se las lleva el viento. Quizás fue una excusa para restarles importancia, pero lo que queremos en espacios como este es revalorizarla. Vamos a más. Bourdieu, un sociólogo, decía, las palabras construyen el mundo. Y acá viene el consejo, cuidado con el mundo que construís a través de tus palabras. Wittgenstein decía que los límites de tu universo son los límites de tu lenguaje. Entonces, vamos a más, pensamos con lo que sabemos. Una persona piensa con lo que sabe y es inevitable. Incluso ocurría esto de las conversaciones que a veces citamos que alguien tiene experiencia y no tanto la parte pensante o razonativa. Y no es por desperdiciar la experiencia, pero experiencia quiere decir salir a probar. Y hasta parece que nos lo desprestigian cuando dicen la experiencia es su peine que te da la vida cuando te quedas pelado. O sea, después de que hiciste todas las macanas, sabes lo que hay que hacer. La experiencia es su peine que te da la vida cuando te quedas pelado. Una frase de Ringo Bonavent. Y a esto empezar a chocar con la experiencia versus el conocimiento, experiencia versus sabiduría, experiencia versus reflexión. Y ahí pareciera que esto de la experiencia se minimiza un poco al lado de estructuras por ahí más grandes o estructuras más complejas. Cuando pensamos en la escritura terapéutica, también pensamos en formas de conocernos, de sacar de nuestro interior aquello que nos molesta. Siempre me encanta ese dibujito que la persona tiene como un enriedo, ese enriedo pasa al papel y la persona respira aliviada. Fíjense qué importante, la escritura tiene esto de que me saqué el rollo y quedó en el papel. Algo más, el hecho de escribir nos hace dar esta pauta de que somos creadores. Los pensamientos son cosas, algo que era una ocurrencia, algo que era una idea, de repente está en forma material en un papel. Eso que era volátil, de repente lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo leer. De repente empieza a transmitir. Esto también es importante, entender lo amplia que es la comunicación. Lo llevamos a palabras, incluso entre los chicos, yo siempre me acuerdo que cuando uno le hace gesto al otro y el otro reacciona, le dice, pero no te estoy diciendo nada. Entonces vamos a más, los gestos comunican, los estados comunican, las percepciones comunican, las interpretaciones comunican. Entonces, este ejemplo de somos una máquina de comunicar y el hecho de estar pensando y teniendo 70.000 pensamientos al día, ¿con qué estoy comunicado? Y ahí empezamos a entender que estamos comunicando o estamos en relación con el cuerpo, salud y enfermedad. Estamos relacionados con la historia, estamos relacionados con una historia familiar, estamos relacionados con una historia de la ciudad, de la provincia, del país. Entonces, esto de la mística a la hora de ver la vida pasa un poco por ahí. Siempre vas a estar relacionado con algo superior y no necesariamente tiene que ser Dios. Tiene que ser tu historia, la historia del mundo, la historia del universo. Cuando empezamos a escuchar por ahí que el universo es información, el universo es energía, ya parece que fuéramos un bit, ¿no? ¿Cómo se comporta este bit? ¿De qué manera reflexiona? ¿De qué manera analiza? Incluso los budistas en una parte dicen que cuando termina este recorrido de pasar por la Tierra, una conciencia que despertó
ve a una conciencia que no despertó, ve a una conciencia que despertó como una hormiga ve a una persona. Entonces, imagínense la importancia que tiene esto de poder despertar, poder darnos cuenta, poder conocernos a nosotros mismos. Y la escritura viene a ser esa herramienta que permite el autodescubrimiento y el autoconocimiento. Para ir entrando en el tema, vamos a explorar desde el desarrollo personal, desde el autoconocimiento, desde la vida interior, cómo estas palabras terminan convirtiéndose en una brújula. Entonces, si dijimos las palabras construyen el mundo, viene la pregunta, ¿qué mundo voy a construir a través de mis palabras? Si los límites de mi universo son los límites de mi lenguaje, ¿cuál va a ser mi límite? Entonces, a eso apuntamos. Fíjense que hay también esta suerte de reflexión, de análisis. Acá citamos el humor, porque siempre que hablamos del pensamiento tiene esta cosa humorosa. Eso de que vas por la calle y ves un perro negro y decís, es parecido al perro que tenía mi tío. Sí, pero este perro está más flaco porque el perro de mi tío está más gordo. Claro, porque el alimento que le daba, entonces tiene la cadena del significante que vemos en la lingüística es la misma que está en el pensamiento. Y fíjense cómo tiene cierta parte de humor el hecho de ir asociando una cosa con otra. Como el libro este de Introducción al Pensamiento Científico, de las tortugas a las estrellas. Y es la misma capacidad que tiene el cerebro de ir relacionando. O el lenguaje que nosotros usamos va relacionando una cosa con otra. Entonces, por eso esto de el humor, ¿para qué? Para desdramatizar, para cambiar también la vibración en la cual estamos. Y acá viene lo importante, porque pareciera que el estadio final de esto de la ley de atracción ya no era que atraía lo que pensaba, no atraía lo que imaginaba, atraía lo que estaba vibrando. Va más allá ahora de la vibración. ¿Por qué pareciera que cuando tenés miedo un perro te ataca? Entonces ya no es que vibramos por nosotros, vibramos por y para los demás también. Entonces, una persona con una vibración de miedo inevitablemente estará constantemente en situaciones. Entonces, ¿cuál será la vibración o cuál serán las situaciones que vibra en crecimiento, armonía, paz? Nuestras palabras resuenan. Y fíjense esto, liberan estructura. Cada palabra que nosotros nombramos, cada palabra que nosotros decimos, tiene esta capacidad de crear. Entonces, volver a darle cierto significado a las palabras. También el cuerpo escucha todo lo que decimos. Pareciera que, como pareciera que nadie nos escucha o creemos que nadie nos escucha, uno puede ir con el pensamiento a cualquier lado y ofrecer cualquier interpretación. Entonces, muchas veces una depresión, una angustia, un malestar, un enojo, viene de lo que vos mismo estás produciendo. Entonces, la palabra, empezar a verla y a entenderla en todos los sentidos. El pensamiento es otra. Entonces, por eso esto de aproximaciones humorísticas es hasta dónde podemos asociar. Y incluso desde el punto de vista biológico, el cerebro funciona mediante neuronas que se van conectando. Podría ser la explicación física prácticamente de lo que es un pensamiento, una simple conexión neuronal. Cuando hablamos de palabras y hablamos de frecuencias vibratorias, pareciera que cuando lo leemos todo tiene sentido. La palabra es en una dimensión mi pensamiento. Es más, la psicología lacaniana dijo que el inconsciente se estructura como un lenguaje. Entonces, ¿qué palabras tiene ese lenguaje? Y a través de esas palabras es que yo tengo una vibración. Y a través de mantener esa vibración voy de frecuencia en frecuencia. Entonces, pensemos en esto. Desde la comunicación o el periodismo a nivel mundial, esto de la buena noticia no vende. Y uno está en esa vibración de robó, mató, violó, ¿no? Tiene todo esto. Y cuando empezamos a entender que uno piensa con lo que sabe, y eso que sabe viene a través de los 5 sentidos, ¿cómo busco una mejor frecuencia? ¿Cómo vibro mejor? Entonces, las palabras que decimos son las que van creando esa frecuencia, las que van haciendo esa vibración. Incluso vamos a más, es empezar a mirar un terreno que tal vez antes no mirábamos. Y empezar a entender, como en los libros estos
de colección de sabiduría que se llama Energía Viva. Empezar a entender que el pensamiento es una energía. El pensamiento cambia la energía. Nosotros producimos pensamiento a través de lo que sabemos, a través de lo que miramos, a través de lo que vemos, a través de lo que degustamos, a través de lo que olemos. Eso genera en nosotros pensamiento. Cuando vamos a una escala de decir, en los animales más sencillos podemos encontrar sensaciones. En los otros podemos encontrar percepciones, vista, tacto, gusto. Y cuando llegamos al reino humano, ya tenemos la capacidad de simbolizar, ya pensamos y utilizamos palabras para representar. Entonces, ¿qué palabras uso hacen a mi frecuencia y a mi vibración? Acá me encantó cuando incluimos la palabra campo. El campo responde a lo que emites. Entonces, el impacto de las palabras internas es en esto de tener responsabilidad al pensar. Piensen en esto, campo como espacio de lucha. Pareciera que mis palabras van a pelear para ver quién tiene la supremacía, para ver quién es la que en ese momento comanda la historia. Pero en un momento pasa a ser derrocado porque aparece otra. Entonces, aquellas frases internas que repetimos constantemente no son meros pensamientos personales, son emisiones vibratorias que actúan como comandos hacia el universo, hacia vos mismo, hacia tu destino, hacia tu vida. Termina siendo mucho más complejo de lo que podemos llegar a pensar o reflexionar. Entonces, el impacto de las palabras internas. Veía un video también sobre el diálogo interno de los deportistas. Entonces, la importancia que tiene esto de hablarte a vos mismo. Si el diálogo interno está cargado de urgencia o juicio, no proyectamos calma, sino tensión. Entonces, fíjense que deja de ser inocente el pensamiento, porque incluso pensamos a través de una programación. ¿Quién nos programó? Te programó la vida prácticamente. La formación de la personalidad requiere una programación. El hecho de ver qué tipo de canal es otra programación. Ver novelas hace a otra programación. Ver series hace a otra programación. El deporte hace a otra programación. Entonces, pensemos en esto, que no es que te vas a sacar la programación, sino que la vas a cambiar. Porque ¿cómo salís? ¿Cómo empezás a ver el cuadro desde afuera? Simplemente el conocimiento va a sumar una mejor interpretación del mundo. Ejercicio práctico para el autodiagnóstico, esto de un mapa de nuestro lenguaje interior. ¿Cuáles son las palabras que digo? ¿Cuáles son las? Porque incluso es muy sorprendente empezar a darme cuenta que en esta complejidad que tiene el pensamiento, a veces no pienso lo que quiero. El pensamiento viene de la nada y se apodera de vos en un momento. Entonces, donde llevas la atención, llevas la conciencia. Cuando apareció ese pensamiento, le diste conciencia, lo alimentaste, ¿eh? Si por otro lado, el mejor ejercicio para vivir el momento es lo que enseña Uspensky y Gurdjieff, que es esto de el recuerdo de sí. Entonces, cuando estás atento a lo que ves, cuando estás atento a lo que escuchás, cuando estás atento al tacto, cuando estás atento a tu olfato y cuando estás atento al gusto que tenés en la boca, prácticamente vivís el momento. No hay pensamiento ahí. Por lo general, tiene que pasar una situación sensacional para que se despierte en nosotros esa felicidad de vivir el momento. Y estás atento a prácticamente todos tus sentidos. Este ejercicio inicial revela las contradicciones entre lo que deseamos y lo que realmente emitimos. A veces perdemos la congruencia entre aquello que deseo y aquello que emito, ofreciendo una base para volvernos responsables vibracionalmente. Entonces, ese pensamiento que cuidás, que construís, te va a dar una frecuencia. Mantener esa frecuencia va a darte cierta vibración. Mantener esa vibración va a darte cierta frecuencia. ¿Sí? El poder de las palabras crea la realidad inevitablemente. Transforma tu interior consciente en cada palabra. Manifiesta tu mejor versión, somos vibración en acción. Pero más que nada va en esto, una persona va a pensar de acuerdo a lo que sabe. Entonces, mejorando su conocimiento, mejorando su saber, es que mejora a la vez su forma de pensar. Y empezar a entender este campo como espacio de lucha
el campo responde a lo que emites. Entonces, ¿cómo va a ser esa lucha? Porque hasta podemos imaginar una lucha ordenada. Las palabras que emitimos en contradicción con nuestras emociones y pensamientos generan una frecuencia confusa. Piensen en esto. La confusión termina siendo una frecuencia que se contagia, que se ve, que no se puede disimular, que se emite, que se programa, que se plantea, que se planea. Pareciera que si no tomamos conciencia de que podemos tener cierto control o cierta gestión de los pensamientos, lo viene a hacer otro por nosotros. Entonces, patrones reiterativos en la experiencia del individuo, impactando tanto en sus relaciones externas como en su bienestar interno. Muchas veces nos pasa que escuchamos una orden al azar y la terminamos cumpliendo. El cuerpo escucha lo que la mente niega. Pareciera que escuchamos solamente con la razón y prácticamente escuchamos con el cuerpo también. Por eso puede ser que cada palabra está acompañada de un sentimiento. La palabra está cargada de emoción y la palabra también está cargada de un significado que cada persona le asigna. Entonces, mientras la mente trata de justificar los eventos o esconder las emociones, el cuerpo acumula tensión en puntos estratégicos. La garganta, el pecho, la espalda. Entonces, aparecen las incoherencias en algún momento. Si vos pensás una cosa y sentís otra y después decís otra y haces otra, el cuerpo lo siente. Es como darle un pequeño castigo. Entonces, esta incongruencia el cuerpo la interpreta después como un malestar. A veces viene esto, ¿de dónde viene esto que me está pasando? Nombrar un bloqueo es como darle un GPS a la energía perdida. ¿Cuándo escribimos lo que sentimos? ¿Cuándo dedicamos un momento a decir, a ver, me siento de esta manera? Porque si no analizamos la palabra, inevitablemente no analizamos los pensamientos, tampoco los sentimientos y tampoco las emociones. La escritura viene a ser esa herramienta para poder organizar el pensamiento, para poder organizar la emoción, para poder desarrollar esto que yo lo llamo mística, porque la mística es un sentimiento que me permite relacionarme con la vida, con las demás personas, con mi historia, con el universo, con la vida en general. La escritura no busca explicaciones, busca liberar la mochila invisible que cargamos sin notarlo. Traer también a la escritura esto del antiguo Tíbet o de los monjes tibetanos, de reconocer, enjuiciar y eliminar o liberar. Entonces, imagínense hacerle una carta de despedida al dolor, hacerle una carta de despedida a aquello que te molesta. Lo saco de mi vida, entonces lo alejo, trato de tomar distancia. Entonces, y es así como la escritura a lo largo de la vida fue tomando esta práctica también de liberación. El papel en este caso viene a convertirse en un camino, ¿no?, para la paz, para la calma, para el autocontrol. Y muchas veces lo que nunca decís, lo que tenés reprimido, pareciera que encuentra una salida en el hecho de escribir, a tal punto que una profe de lengua y literatura me dijo, escribir de por sí es terapéutico. El deporte de por sí tiene su parte terapéutica. Una buena conversación con un amigo tiene su parte terapéutica. Entonces, a veces todo tiene una pequeña porción de esto de damos lo que somos. Esto de que uno es lo que es y eso que es lo lleva a donde va, ¿no? Fíjense que por qué necesitamos a veces espacios para ser nosotros mismos. Cuando hablas de decir lo terapéutico, estás hablando de eso, de sacar vos mismo las mejores soluciones. ¿Por qué el deporte puede ser terapéutico? Porque en el momento que estás prestando la atención a las piernas, a los brazos o al movimiento, surgen ideas. Tenés otro momento, es un momento diferente, el cuerpo vibra diferente. Por eso lo podemos entender ahora. Y viene a la par del tema, palabras y frecuencias vibratorias. En ese momento no había palabra, aunque la palabra sea acción, aunque la palabra sea superación, aunque la palabra sea movimiento. Cada palabra escrita va a abrir una puerta y a través de esa puerta la energía va a fluir. Y acá viene entonces, ¿qué palabra voy a elegir para que la energía fluya?
¿Qué palabra voy a elegir para que el cuerpo responda? La emoción termina siendo prácticamente un lenguaje universal. La emoción también tiene esto de que se contagia. Los que tienen mascota, cuando le están preparando la comida o le están por servir, mueven la cola, saltan, ladran, maullan. Entonces, tienen cierta emoción de que van a recibir algo que ansían o algo que querían. Y lo expresan, son reauténticos ellos en ese sentido. Entonces, pareciera que son ejemplo de que hacen una alineación entre el pensamiento, la emoción y la expresión, si queremos decir. Nosotros tenemos la palabra y hasta mentimos, porque ¿qué te pasa? Nada, estoy bien. Y recuerden esto, la palabra es un 7% del mensaje. El otro es el tono de voz, que es un 38% más o menos, y el lenguaje corporal, que es más del 50%, 57%. Sumémosle que tenemos más formas de comunicar, ya que cada emoción proporciona un estado. Entonces, si le estás contando algo a alguien y esa persona no te cree, o no le gusta lo que estás diciendo, o no te quiere escuchar, llegás a sentirlo. Entonces, transmitimos vibraciones, somos frecuencia. Entonces, mantener coherencia entre lo que sientes, piensas y expresas eleva la frecuencia vibratoria de tu energía. Un pensamiento positivo, sostenido por emociones auténticas, transforma la palabra en un vehículo de conexión con tu interior y el entorno. Formas de vibrar, formas de frecuencia a través de las palabras que emitimos. La palabra escrita desde la emoción honesta comunica más que una afirmación vacía. Entonces, vos mismo estás buscando, vos mismo estás produciendo aquello que te motive. Siempre cuento que tengo un cartel acá al lado que dice trabajar, estudiar y hacer gimnasia. Entonces, lo veo siempre, lo veo todos los días, lo veo a cada rato. Y vas teniendo esto, a ver, aparece una idea y se entrecruzan los momentos. Porque a veces un momento de paz, un momento de calma, hace a que surjan mejores ideas. Tengo por ahí un librito que se llama Un estudio sobre el cerebro de la revista, muy interesante, y hasta te dice escuchar rock, hacer deporte, escuchar música clásica, conversar con vos mismo, lee algo interesante, recuperar la historia. Incluso piensen en esto, si quieres una idea nueva, lee un libro viejo. Las antiguas culturas, las pinturas rupestres, llegan a este ¿por qué? Porque fue el primer intento, fue lo que nos hizo superar, nos hizo crecer, nos hizo cambiar. Cuando pensamos en dimensiones, es como que la palabra va a tener diferentes espacios, diferentes formas, diferentes lugares. ¿Qué contiene la palabra en sí? Más allá de sonido. La palabra contiene emoción, la palabra contiene también pensamiento, energía, creación, que se trabajan como en un lenguaje en conjunto. Por eso es que estos psicólogos lacanianos cruzaron o utilizaron las técnicas de la lingüística para llevarlas a el terreno de lo inconsciente. Entonces, el inconsciente se estructura como un lenguaje, mi pensamiento se estructura como un lenguaje y en sí mi forma de interpretar la vida y mi relación con los demás también se va a estructurar como un lenguaje. Continuamos. La emoción coherente como lenguaje universal. Piensen, hay un libro, esto siempre me lo acuerdo, que se llama Diccionario Emocional, que tiene como inspiraciones, estados, relatos sobre diferentes tipos de emociones. Qué bueno sería poder tener nuestro propio diccionario emocional. La emoción que quiero trabajar hoy, la emoción que quiero desarrollar hoy, porque incluso desde la programación neurolingüística empezamos a descubrir que cuando uno describe un estado, es muy probable que lo logre. Describir la calma, describir la paz, describir la creatividad, describir qué son las nuevas ideas, describir un momento de calma, describir inspiración. ¿Sí? ¿Cómo me siento cuando? Y ahí vamos que podemos crear cada uno de los estados para qué, para sacar
lo mejor de nosotros, para pensar más claramente, para ser creativos, para tomar mejores decisiones. ¿Sí? Vibración como herramienta transformadora, usar el lenguaje en todo sentido. La palabra pensada, la palabra escrita, la palabra hablada, la palabra escuchada, de manera consciente. Y sobre todo, con intención, con esto de permitir programar patrones. Y ya no es que los elimino, sino que los voy cambiando. Cada pensamiento, cada idea corresponde a una programación. Desde otro lugar se podría llamar visión del mundo, cosmovisión del mundo, relación con la vida, el universo, pero todos cargamos como un diccionario personal. La enciclopedia, hablaba Humberto Eco, cada persona tiene como su propia enciclopedia. Entonces, a partir de eso pensamos, a partir de eso creamos, a partir de eso formamos carácter y formamos nuestro destino. Inevitable pensar en la base científica que tiene la vibración. Cuando fuimos partiendo al cuerpo y pensándolo en cada vez cuestiones más pequeñas, cuerpo, órgano, célula, molécula, átomo, electrón, llegábamos a un punto de que se veía una cuerda vibrando, ¿no? Simplemente llegamos hasta ahí, ser una vibración. Entonces, si bien va a haber muchos temas relacionados, porque cuando uno escucha energía viva, sabe hablando de las partes energéticas del cuerpo. Pero pensemos en esto, los experimentos con el sonido, con la palabra, con las diferentes formas, le dan cierta base científica a esta vibración. Entonces, de por sí somos vibración generada por qué, por lo que pensamos. ¿Y el pensamiento de qué genera? De lo que sabemos. Y lo que sé, ¿cómo surge? De lo que leo, de lo que escucho, de mi relación con los demás. La vibración, como una esencia de la realidad prácticamente, y acá nos damos cuenta que prácticamente todo vibra, ¿sí? Incluso nosotros mismos. La física cuántica enseña que cada partícula interactúa con su entorno, mostrando que vibramos constantemente. En materias como desarrollo vocal, o ponele las de locución, lo primero que te enseñan es que el sistema fonador son ¿qué? Cuerdas vocales que vibran. Entonces terminamos siendo eso, terminamos siendo vibración. Y si cuando nombro la palabra algo en mi vibra, quiere decir que cuando pienso también estoy emitiendo vibraciones. La observación tiene como esta capacidad de cambiar la realidad. ¿Sí? A nivel cuántico, lo que miras y cómo lo miras impacta en el comportamiento de las partículas. Así que recuerda, hasta la sopa fría que olvidaste calentar podría estar teniendo una crisis existencial por su diferencia. ¿A qué vamos con esto? El experimento de la doble rendija es una cuestión sencilla, simple, pero a la vez tiene su complejidad. Hicieron pasar un montón de electrones o de partículas pequeñas por dos rendijas y del otro lado se formaba 7. Pasan las dos rendijas, pasan las partículas por las dos rendijas y del otro lado se forma 7. Entonces dijeron, vamos a ver por dónde pasa y pusieron al observador al lado de las dos rendijas. Cuando pasaron las partículas formaron 2, no formaron 7. ¿Qué pasa? La realidad cambia cuando la estás observando. Entonces, somos 4 personas, somos 4 formas de ver la realidad. Somos 4 cosmovisión del mundo, somos 4 diccionarios, somos 4 enciclopedias. Entonces, vamos cargando con eso. De ahí que uno es lo que es y eso que es lo lleva a donde va. Somos polvo de estrellas y es la forma por ahí más romántica de empezar a entender que somos eternos. Este descubrimiento no solo suena poético, demuestra la conexión energética, te da una vibración, te da una frecuencia, te hace sentirte parte del universo. La próxima vez que tu jefe se crea el centro del cosmos, podrá asegurarte de que todos los comportamientos, todos compartimos brillo estelar, aunque no en actitud, todos compartimos brillo estelar. Todos tenemos esta parte que pertenece al cosmos, al universo, a las estrellas.
Cuando pensamos en emociones y cómo estas palabras, esta frecuencia y esta vibración afecta a la materia, Masaru Emoto hizo un experimento con el agua. Esto de al agua destilada agregarle palabras como odio, amor, suciedad. Después, por otro lado, una gota de agua que fue bendecida por un budista zen, una gota de agua que estuvo en una discusión. Entonces, piensen en esto, si la palabra le hace eso al agua, ¿qué nos hace a nosotros? Por eso la importancia de entender la palabra en todos los niveles. La importancia de entender la palabra en todos los niveles. A ver si se suma. Vibrar más alto es posible, entonces es una invitación a través de la escritura terapéutica, a través del conocimiento, de incorporar hábitos que nos ayuden a vibrar mejor. Hábitos conscientes como la meditación, la gratitud, pueden transformar tus emociones y frecuencias energéticas. Entonces piensen en esto, cómo vibra la gratitud. Piensen en esta cosa, cómo vibra el odio. Hola, Dalila. Entonces, tener hábitos que sean conscientes, incluso vamos a más, pensemos en que cuando hay conciencia ya no hay esfuerzo. Cuando hay conciencia está convencido, sabe que es así, lo puede lograr, viene de un recorrido. Entonces, en esos pequeños despertares, ya la conciencia no hace esfuerzo, simplemente le sale de forma natural, porque tiene un objetivo, porque tiene una idea, porque quiere crecer, porque quiere cambiar, porque quiere mejorar. Señales prácticas para elevar la vibración, ¿no? Piensen en esto, somos como una antenita que estamos emitiendo señales todo el tiempo. Cada pensamiento, cada idea, cada palabra va a emitir determinado tipo de señal. Y no es cuestión de que la escuche el cosmos o el universo, es que la escuchás vos. Y tiene cierta forma de llegarte o cierto efecto. O sea, no existen palabras que sean inocentes. Tienen su valor, tienen su entendimiento. Entonces, cuando empezamos a pensar en señales prácticas para elevar la vibración, la primera es el conocimiento. Pensás con lo que sabés, pensamos con lo que sabemos, incluso vamos a más, nos relacionamos con el mundo en base a lo que sabemos, nos relacionamos con el cuerpo en base a lo que sabemos, nos relacionamos con los pensamientos, nuestros pensamientos son lo que sabemos. Entonces, por eso es que inevitablemente la mejora en este sentido del pensamiento, la mejora física, la mejora de las emociones, va a terminar cambiando la vibración y la frecuencia. Vamos a verlo sencillo, porque pareciera que la meditación, ¿no? Esto de que están así sentados en posición de loto, como hacen los orientales, nosotros deberíamos hacerlo sentados en un cómodo sillón o recostados en la cama. Pero la meditación como bálsamo vibratorio es más que nada mantener la concentración. Yo creo que esa sería la mejor forma de definir meditación. Y todos los beneficios que te trae esto de mantener la concentración. Porque si un pensamiento te cambia hasta las moléculas del cuerpo, imagínate lo que hace un estado. Lo que hace es que el cuerpo sienta por lo menos un ratito otra cosa. Entonces, cuando uno puede pasar por los estados de la postura, la relajación, la concentración, pero cuando uno mantiene la concentración, tranquilamente podría decir que está meditando. Esta concentración continua que experimentamos al cocinar, al hacer deporte, al caminar, al hacer algo que requiere nuestra atención por manera prolongada y de forma consciente, podríamos decir que estamos meditando. Por eso a veces el logro se siente tan bien. Entonces, te mantuviste concentrado, el cuerpo recibió otro alimento porque hiciste una actividad de manera consciente. Conexión con la naturaleza. ¿Qué mejor manera de elevar tu vibración que aceptando el abrazo de un árbol? Estar frente al mar, estar en un bosque, estar en una plaza, caminar descalzo sobre la tierra. Incluso piensen en esto, hay un libro de Wayne Dyer que se llama 101 formas de cambiar su vida. Está la meditación, está el contacto con la naturaleza
¿Y en qué puesto se imaginan que podría estar la escritura? Cuando está en el top 10, la escritura es la séptima forma para cambiar tu vida, imagínate. Contacto con la naturaleza, estudio, pero la escritura está en el puesto 7. Imagínense si termina siendo una herramienta que transforma. Incluso, seamos un poquito más profundo en esto y démonos cuenta que la personalidad es maleable y cambia. La persona que empieza a hacer un deporte, hace karate, al poco tiempo tiene personalidad karateca. La persona que corre al poco tiempo tiene personalidad de corredor. La persona que estudia al poco tiempo tiene la personalidad del estudiante superior o universitario. Fíjense, incluso vamos a más. Nos mudamos a otro país y te mudas a Japón y en unos meses sos un japonés más, porque la personalidad es maleable. Entonces también es una invitación a que a través de la escritura podamos tener una personalidad de desarrollo personal, una personalidad de superación, una personalidad de crecimiento interior. La escritura en este caso va a ser una cirugía emocional. Plasmarlo, inevitablemente, no pensemos tanto en grandes escritores, bienvenido sea, pero la escritura viene a ser acá una actividad que me permite cambiar, una actividad que me permite crecer, una herramienta de transformación. ¿Sí? ¿En qué? No te va a convertir en un Shakespeare, pero te convierte en un mago. Magia, hacer lo que no se hace, hacer lo que no se puede. Y a veces convertir esa confusión en claridad termina siendo algo mágico, que requiere un esfuerzo. Incluso siempre me acuerdo de una canción que dice, el milagro es un hecho de todo aquel que se entrega al esfuerzo. Entonces, este pequeño esfuerzo para invocar posteriormente a la conciencia y esa tranquilidad, es que la iniciamos a través de la escritura. Entonces, liberamos tensiones, ordenamos el caos, hasta podrías sorprenderte transformándote más entretenido con tu grupo de WhatsApp. Pero la escritura tiene esta capacidad de hace participar, hace sacar lo que tenés adentro y te hace dar cuenta que sos una persona que tiene esta posibilidad de crear. La gratitud termina constituyéndose en una actitud. Esto de que uno amanece y dice gracias, uno se acuesta y dice gracias, el método este Ho'oponopono, gracias, lo siento, por favor, perdóname, te amo. ¿Y a qué te lleva? Te lleva a vibrar de una manera diferente. O sea, darle importancia a qué palabras tenemos. Entonces, practicar la gratitud diariamente te convierte en un Kardashian emocional del bienestar, viviendo con más glamour en el departamento de las emociones positivas. Pensemos en esto, que cada palabra va a tener una vibración y mantener esa vibración nos va a dar cierta frecuencia. Por ahí a veces esto de salir un poco de la tecnología es más contacto con la naturaleza, un poco de deporte, desconectarte de tu dispositivo y conectar con uno mismo. Además de las pantallas, pueden sobrevivir sin tus dedos un rato, olvídate. Esto de, por un momento, pensar en nosotros mismos, por un momento, descubrir qué son nuestros pensamientos, qué son nuestras ansiedades, qué son nuestras preocupaciones. Viene así a ser la única forma, entender que estos 70.000 pensamientos al día son los que producen nuestra vibración. Entonces, es sumarle un poquito más de conciencia a todo ese gran palabrerío mental con el que cargamos constantemente. El impacto, inevitablemente ya empezás a elevar tu vibración cuando empezás a pensar diferente. Elevar tu vibración es como afinarte para una sinfonía energética. Disfrutás más de la alegría, claridad y energía. Y si un invoca intenta molestarte, tu vibración alta hará que se vaya con cara de confundido. Ya no es por nosotros, piensen en esto. El arma más poderosa que podemos tener las personas es el estado interior. Un estado interior adecuado viene a ser el arma más poderosa que podés tener frente a los demás, frente a la vida. El impacto colectivo en la comunidad, tu energía puede cambiar el ambiente como si fueras un DJ en la fiesta planetaria. ¿Qué pasa con esta vibración?
se contagia. Esta vibración también se siente. Más vibración positiva equivale a menos dramas cósmicos y más amor colectivo. ¿Suena cursi? Sí, pero también es efectivo. Entonces, la palabra que predomina en tu interior es la que te va a marcar qué tipo de frecuencia, qué tipo de vibración, qué tipo de energía. Crear una realidad compartida elevada, cuando elevas tu frecuencia no solo mejoras tu vida, sino decoras el universo con vibraciones que podían considerarse dignas de un evento espiritual. ¿No? Piensen en esto, estamos conviviendo también con el pensamiento de las demás personas. Esto que llegaron a denominar el inconsciente colectivo. ¿No? Entonces, va a corresponder a qué tipo de inconsciente colectivo va a corresponder tu inconsciente. Entonces, a eso va, que la vibración también tiene esto de que poder contagiar, pero por otro lado también tiene esto de que la podemos crear en forma consciente. Por último, y antes de entrar en los ejercicios de escritura, entender que cada palabra tiene su dimensión. La palabra viene a ser algo multidimensional en el sentido de que no solo es lo que decimos. La palabra como vibración sonora tiene el poder de influir en nuestro bienestar corporal. ¿Qué te decís a vos mismo? Su frecuencia afecta directamente al sistema nervioso, modulando estados de calma o tensión, función de su tono y ritmo. Piensen en esto. También la sensación del cuerpo va a producir diferentes tipos de pensamiento. Y el pensamiento va a influir en las sensaciones del cuerpo. Por eso entendemos a la palabra como vibración. El impacto de una palabra dicha con cariño. Piensen en esto, el ejemplo de los perritos que mis alumnos siempre se ríen. El perro no te escucha a los que tienen mascota lo que le estás diciendo, él escucha el tono. Lo podés insultar de modo cariñoso y él va a mover la cola. Entonces, la palabra tiene un impacto. Empezar a entender esto, que esto de los tonos de voces también tienen diferentes impactos. Es como la diferencia entre escuchar una tranquilizante guitarra acústica o sufrir un molestísimo taladro. Entonces, empezamos a entender que ya la palabra, el sonido, el ruido está acompañado con sensaciones corporales. ¿Sabías que el sonido viaja más rápido a través de materiales densos? Pareciera que la densidad, el nerviosismo es un material para que circule todo el tiempo en forma de círculo vicioso ese tipo de energía. Entonces, en el ámbito energético, tratemos de hacer un pequeño concierto vibracional. Entonces, ¿de qué va a ser ese concierto? ¿Qué palabras voy a repetir? Entonces, pensar antes de pensar es como darle un poco de conciencia al pensamiento. Porque incluso ideas que aparecen de la nada por mi propia complejidad, ¿de dónde viene? ¿Por qué a veces pienso en cosas que no quiero? Entonces ahí nos damos cuenta de que mi inconsciente y mi forma de ser termina siendo un lenguaje que comunicamos al mundo, al universo y a las demás personas. El experimento del agua, cómo la palabra producía diferentes tipos de vibraciones. El impacto emocional no solo se refleja en lo que sentimos, sino en nuestra organización interna. Las células bailan al ritmo de tus emociones y tu emoción baila al ritmo de tu discurso interno. Entonces, ¿qué me digo a mí mismo? Y ahí vamos a esto de tener responsabilidad en la palabra que se piensa, porque es el cuerpo el que en verdad escucha. La forma en que hablas afecta tu circulación interna porque estás hablando con tu propio océano personal. Una palabra amable puede estar echando chispas de arcoíris en tus células, mientras que una palabra negativa simplemente te hace sentir un naufragio molecular. Pensá que cada palabra va a tener esto de crear un estado, crear una condición. Entonces, a partir de la palabra que me estoy diciendo, es cómo voy a reaccionar y cómo me voy a relacionar con el mundo. Y acá llegamos a entender que cada palabra tiene su propia vibración. ¿Cómo vibra la palabra gracias? ¿Cómo vibra la palabra libertad?
cómo vibra la palabra poder. Entonces, el lenguaje con intención positiva armoniza el campo energético. Y si empezamos a entender a campo como espacio de lucha, quiere decir que los pensamientos están luchando por una supremacía todo el tiempo. Y el pensamiento asociándose al elemento aire puede ser la tormenta que te destruya todo o la brisa que te da calma y te da claridad. La vibración energética que sostenemos corresponde directamente a la coherencia con lo que decimos. No sirve decir estoy bien de forma mecánica, sino que tenés que construirlo, tenés que crearlo, tenés que pensar que esas palabras están luchando dentro de un campo energético que va a necesitar congruencia. Tarde que temprano, esa palabra que estás pensando la siente el cuerpo. Entonces, tratemos de hablarle al cuerpo con palabras que inviten a vibrar más alto y a tener una frecuencia acorde a esto que es el desarrollo personal, el autoconocimiento y la vida interior. Bueno, y para acompañar toda esta parte, traemos para compartir algunas pequeñas prácticas, que nos tomamos 10 minutos para poder escribir y tratar de llevar a la práctica esto que venimos haciendo. Piensen que hablamos de que el inconsciente se estructura como un lenguaje, que tenemos una enciclopedia personal, que nos hablamos mediante oraciones, mediante manifestaciones, mediante conceptos, y que todo esto viene de aquello que sabemos. Entonces, ¿qué voy a empezar a saber? ¿Qué voy a empezar a conocer? Si uno piensa con lo que sabe, para mejorar lo que pensamos debemos mejorar aquello que sabemos. Piensen en esto, ¿no? Habíamos hablado como recomendación de ejercicio el mapa vibratorio del lenguaje interior. Es una invitación a redescubrir o a hacer un registro, un listado de palabras que me elevan. ¿Cuáles son las palabras que me hacen sentir bien, que me generan bienestar? Observa cómo ciertas palabras generan bienestar y una conexión positiva con nosotros mismos. Identifica esas palabras que te hacen vibrar alto tu frecuencia. Pensemos que tenemos todos palabras que nos motivan. Observa frases internas que generen tensión o negatividad. Reformúlalas con humor y amabilidad para convertirlas en aliadas de tu energía. Esto que dice el secreto de que un pensamiento, está comprobado científicamente, que un pensamiento positivo es más poderoso que un pensamiento negativo o una idea negativa. ¿Cómo podemos hacer para igualar eso? A cada pensamiento negativo, sumarle 4, 5 o 6 pensamientos positivos. Entonces, ahí uno cambia y se va a dar cuenta que hay mucho más por reformular dentro de cada uno. ¿Qué va a pasar con esto? Cuando uno empieza a cambiar las palabras, conecta con una frecuencia emocional. Y empezamos a descubrir que las palabras afectan tu estado emocional y cómo, con ligeros ajustes, puedes cambiar tu diálogo interno hacia una sensación de mayor equilibrio. Pensemos en esto, en parte podemos controlar, ser conscientes de aquello que pensamos, pero se lo estamos dando para tener un recurso más, esto de palabras que me elevan. Sí. Hola, Pau soy, por Hola. las dudas. Quería saber si esto hay que hacerlo ahora, anotar y ir contestando o queda Sí, grabado. ahora ponemos un temporizador de 10 minutos y escribimos todos y compartimos. Ok, buenísimo, ¿Sí? gracias. Dale. Mientras tanto, que quede bien claro el ejercicio, porque aparte queda grabado, se va a ver. Entonces, si queda claro el ejercicio, lo podemos hacer nosotros. El que lo está viendo después grabado se siente parte, ¿no? Entonces, es Ok. un poco la idea. ¿Se contesta acá entonces ¿Sí? o es para el cuaderno? Sí. Yo por lo menos lo comparto acá. Vamos a hacer cada uno nuestro propio Ok. palabras que generan bienestar.
Bien, gracias. Si se sumó para escribir justito. Entonces, el mapa vibratorio del lenguaje interior explora las zonas emocionales vibrantes. Tu lenguaje no solo parece triste o alegre, realmente lo es. Utiliza los ejercicios para dar con esas palabras que desaten emociones claves y fomenta su uso. Zulma Vélez. Observa cómo Sherlock Holmes, cada palabra es una pista en el misterio de tu energía vibratoria. Aprende a ser consciente de todos aquellos mensajes internos que te están condicionando sin previo aviso. Piensen en esto, ¿no? Es la conciencia la que termina siendo el investigador de nuestro interior. Entonces, lo que proponemos antes de dar esto, que son los 10 minutos, primero, yo también me preparo para escribir. Reconozcamos 5 palabras, entre 5 y 10 palabras que nos den bienestar. Piensen, ¿no? Empezamos a entender que existen determinadas palabras que nos dan bienestar. Y por otro lado, reconozcamos 3 frases internas: me cuesta, no puedo, que generan límite, tensión o negatividad. Y a partir de ahí, donde conoces la idea limitante, por otro lado, le haces, por cada frase que te limita, le pones 5 positivas. ¿Se entiende? Por cada frase negativa le pones 3 o 4 o 5 negativas. Entonces, por un lado, tenemos 10 minutos para hacer un listadito de palabras que nos generen bienestar y una conexión positiva con nosotros mismos. Y por otro lado, reconocer 3 frases que nos limiten y sumarle a cada frase 3 o 4 que nos den motivación. Entonces, vamos viendo cómo por un lado tenemos palabras que nos dan bienestar y por otro lado, estas ideas que me limitan, la puedo contrarrestar con 3, 4 o 5 que me den positividad, por así decirlo. Y ahí vamos a empezar a conectar con una frecuencia emocional diferente. ¿Estamos? Bien.
Bueno, ahí terminado el tiempo, yo les comparto, elegí 8 palabras que dan bienestar, como son calma, tranquilidad, saber esperar, tolerar el fracaso, ser paciente, escuchar, el conocimiento y el aprendizaje. Y en esto de agarrar una frase negativa y sumarle lo positivo que tiene, tomé una sola, elegí la frase limitante es difícil, pero por otro lado me empezaba a dar cuenta que eso difícil requiere continuidad, que eso difícil requiere pasar pruebas y requiere pasar desafíos. Ese difícil es entender el proceso. Entonces, fíjense cómo algo que comúnmente puede sonar negativo, como es difícil, le busco la parte positiva a través de este ejercicio y inevitablemente cambia nuestra frecuencia vibratoria al entenderlo de esta manera. Entonces, si alguien quiere compartir lo que haya escrito, es como el espacio para poder ver nuestras producciones, nuestras palabras. Vos, Leo, si no. Me agarraste en offside, Ale. Oh, bueno, no importa, no importa. Compartimos al final. Dale, dale. Ahí vamos con el ejercicio 2. Piensen en esto, porque así como tratamos de descubrir palabras que nos liberan, que los elevan, también tenemos como esas palabras que nos limitan, nos cargan de una vibración negativa. Entonces, entender que cada palabra tiene su carga emocional. Descubre cómo ciertas palabras representan memorias, acciones, experiencias vitales. Entonces, ¿qué simbolizan para nosotros? Y ahora identifica palabras monstruos, ¿no? Estas palabras que por ahí parecen inofensivas, pero me terminan perjudicando, me terminan coartando. Y sobre todo, ¿qué pasa con esto? Empezamos a tener un mapa de nuestra frecuencia personal. ¿Por qué? Porque empezamos a reconocer qué palabras son las que nos elevan en el primer ejercicio, cómo podemos mutar de una idea negativa a una idea positiva. Y lo que planteamos en esta segunda etapa o en este segundo ejercicio es empezar a incorporar o a tener en cuenta esas palabras monstruo que todos tenemos. Y empezamos a entender algo. Verdad termina siendo aquello que se repite. ¿No? Tiene, trasciende más que el hecho de que sea verdad o que sea mentira, sino es lo que se fue perpetuando, lo que se fue repitiendo, lo que fuimos tomando nosotros como esa verdad. Entonces, para que esa palabra monstruo no se convierta en una verdad, tratemos de reconocerla y tratemos de por ahí empezar a sacarla de nuestro vocabulario, ya que empezamos a entender las emociones y los sentimientos que transmite. Más que nada, este diccionario emocional personal hace que resignifiquemos la palabra. A partir de ahora, una vez que identificaste esa palabra monstruo, cambia la relación que usualmente te despierta esas sensaciones negativas. Reescríbela como quien da un final feliz a una película dramática. Tenés la posibilidad de cambiarle un poco el significado que es tu interpretación y sobre todo va a cargar también con la consecuencia. Y así como en el primer ejercicio empezamos a diseñar palabras que nos ayuden a vibrar alto, acá empezamos a reconocer que todos tenemos como esa palabra monstruo que nos quita la armonía y nos quita por ahí también la motivación.
Bueno, ahí las palabras monstruo van a depender también de cada uno de nosotros, pero también es identificar cuáles son las palabras que te crean esta negatividad o te sacan de eje, como decía. Yo puse el no puedo, que no es más que una idea, sino que se convierte en un sentimiento prácticamente con esto de la certeza que puedes tener de las cosas que te pasan, ¿no? Esto de no puedo. Otra palabra monstruo que quise agregar es el desaliento, un sentimiento que el cuerpo vive. La confusión, esto de no saber elegir, y una persona confundida es mucho más fácil de controlar. El odio como sentimiento uno mismo, siento que la autoestima viene a ser este sentimiento hacia uno mismo. La desvalorización y la desautorización como actitudes, la irresponsabilidad como otra actitud y la angustia como sentimiento. Y la lista sigue porque van a ser muchas las palabras que consideremos nosotros se pueden entender como palabras monstruos, que nos limitan y nos coartan esto que es el aprendizaje, el conocimiento y las ganas de saber. Y por último, piensen en esto, que si por un lado reconocemos palabras que nos dan bienestar, por otro lado vamos reconociendo palabras monstruos a través de la escritura, como ejercicio final, esto de manifiesto de palabras sagradas. Esta frase, esta declaración, declara tu frecuencia deseada. Crea un manifiesto que sea tu versión auténtica del grito de guerra, pero con la paz como estandarte. Decide cómo quieres habitar en tus palabras. Acá introduzcamos el diccionario sagrado que hicimos al principio. Lleva tu manifiesto con palabras que reflejen tu intención y compromiso emocional. No olvides acompañarlo con algo de humor para darle chispa. Y sobre todo esto, llevarlo al campo vibracional. Al escribir y leer tu manifiesto, notarás que tu energía cambia. Observa cómo la conexión entre el lenguaje y la emoción se fortalece. Y sobre todo esto de lo terapéutico, lo que producimos nosotros para nosotros y sobre todo que nos ayuda a mejorar. Este manifiesto de palabras sagradas va a tener un compromiso con nuestras palabras, siendo como más consciente. Haz un pacto divertido pero serio contigo mismo para mantener tus palabras alineadas con la frecuencia más amable y creativa a tu alcance. Prueba a leerlo en voz alta o frente a un espejo. Me acuerdo que una vez, haciendo esto de ejercicio manifiesto, teníamos el chiste de frases para el espejo. ¿Sí? Y nos aseguramos que vamos a sentir diversión, emoción y profundidad. Entonces, por ahí también puede llevarte a pensar en qué me digo a mí mismo y sobre todo decírmelo en forma consciente.
Bueno, yo en mi caso traté de ser sencillo con esto de las manifestaciones, las afirmaciones. Mi centro permanece imperturbable y en calma, el movimiento es mi estado natural, escucho mi cuerpo, siento cada fibra, siento mi mente y mis pensamientos en toda mi piel. Entonces, démonos cuenta de esto, cada vez que estamos frente a ejercicio de escritura terapéutico más asociado al desarrollo personal, es una escritura consciente. Y decimos que es un servicio a la vida, un servicio al mejoramiento, un servicio a nosotros mismos, un servicio a nuestro crecimiento. Démonos cuenta que en este momento alimentamos cada célula, cada átomo y cada molécula de nuestro cuerpo con un alimento diferente. Entonces, es la reflexión consciente la que nos alimenta cada vez que nos adentramos a estos ejercicios de escritura, a reflexionar sobre palabras, a identificar palabras monstruo y sobre todo a tener esto de una palabra que me motive, una palabra que me aliente. Y más que nada, con esto apuntamos ya al cierre del encuentro de hoy, un lenguaje que esté alineado, que esté en relación, que esté a la par de un camino de sanación. Transforma tus palabras en magia terapéutica. Entonces, prácticamente esto de que los límites de mi lenguaje son los límites de mi universo y las palabras construyen el mundo, te dan cierta vibración diferente a la hora de pensar lo que vas a decir. Alinear tu lenguaje con tu vibración personal es como afinar el instrumento cósmico que llevas dentro. Elegir palabras con coherencia interna es clave, y cada término que emites se convierte en un pase VIP hacia tu bienestar emocional y físico. Sobre todo también esto de aprovechar los silencios, aprovechar las pausas, esto de que el cuerpo un momento va a querer estar quieto también. Entonces me acuerdo que los profes de gimnasia saben decir que el descanso es parte del entrenamiento. Entonces, y acá también este reseteo, esta pausa, ayuda también a la creatividad y a cambiar la forma que tenemos de ver y relacionar las cosas. Más que nada también invitamos a ser conscientes de las palabras que emitimos. Elige un vocabulario con estilo. La escritura consciente no solo tiene el glamour literario, sino que tiene poderes sanadores profundos. Esta herramienta y sobre todo empezamos a darnos cuenta que tenemos esta capacidad de elegir nuestras palabras. Al escoger palabras que resuenen con tranquilidad y empatía, no solo estamos escribiendo, sino que estamos regalando un jardín vibracional. Estamos construyendo a través de las palabras nuestro propio bienestar, nuestra propia armonización interior. Entonces, evita las palabras tóxicas porque inevitablemente contaminan, hacen mal. No es casualidad que libros como El recto pensamiento de Manly Hall, sus capítulos sean la cura de las enfermedades y la causa de las enfermedades. O sea, piensen que ya es por nuestra salud, es por nuestro bienestar y sobre todo también por ampliar los límites de nuestro propio universo. Las palabras también pueden bloquearnos, pueden limitarnos. Entonces, una oración, una manifestación, algo escrito con todo nuestro ser, puede a veces liberar tensión, puede darnos motivación. Entonces, elijamos conscientemente nuestras expresiones para desbloquear esas zonas donde la energía decidió montar una barricada. Entonces, tratemos de que nuestras palabras en verdad construyan, y construyan bienestar, construyan ánimo, construyan orden interior. Entonces, ahí empieza la verdadera revolución vibracional, cuando uno empieza a reconocer las palabras que lo elevan, cuando empieza a reconocer las palabras que lo perjudican y cuando empieza a tener esta motivación a través de los manifiestos y de los autocompromisos. Por último, entender que los silencios a veces tienen una dignidad cósmica, esto de que por un momento no pensar para saber decidir,
por un momento no pensar para poder disfrutar, por un momento no pensar para vivir el presente de forma auténtica. Aprender a hacer de los silencios nuestros aliados. No todos los espacios en blanco son vagos ni aburridos. Un párrafo puede tener pausas estratégicamente usadas que hacen vibrar a cualquier conciencia. Entonces, aprovechen estos momentos de lucidez, de escritura y de reflexión para alinearnos con nuestra energía interna. Cada persona va a tener como su propio vocabulario. Entonces, ¿cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo practico? ¿Cómo llego a entender que cada palabra colabora con mi energía? Elegir palabras con amor es como ir a un gimnasio vibracional. Cuando encontramos vocablos que alineen o se pongan en línea con nosotros mismos, ¿para qué? Para fortalecernos. Y ahí viene este ejercicio espiritual, como una forma de ver el mundo. Forma de ver el mundo que incluye determinadas palabras. Entonces, cuando uno adquiere esta personalidad de crecimiento interior, de desarrollo personal, las palabras empiezan a tener su propio significado. Y es así como nos adentramos en un pequeño camino en el cual la escritura genera un tipo de vibración, esa vibración genera un tipo de frecuencia y es esa frecuencia la que nos ayuda por medio de la escritura a crecer, a cambiar y a mejorar. Así que como cierre, queremos invitarles a este pequeño cursito de verano. Van a ser 4 clases. Yo le comparto los títulos y hago un pequeño comentario de ellos. El primer clase, que va a ser la semana que viene, el 17, se llama Construir voluntad y continuidad con la escritura. Algo vimos, y fíjense lo importante que es esto de la frecuencia y la vibración a través de las palabras que yo uso. Escritura y antiguos textos herméticos. Piensen que a lo largo de la historia y en diferentes culturas vamos a tener como señas, señales, conocimientos que nos ayuden a crecer, a cambiar y a mejorar. El vacío creador y el pozo de los deseos invertidos viene de historias que son prácticamente fantásticas en el sentido de soltar, de dejar ir y de sobre todo cómo tengo esta creatividad para solucionar lo que se me presenta en la vida. Y por último, los 4 pilares fundamentales del desarrollo personal llevados a la escritura, para que en estas pequeñas clases que incluyen un pequeño certificadito, te lleves como esto de que estás en el camino del crecimiento, del desarrollo, y en verdad con un poquito de escritura y un poquito de tiempo poder sacar la mejor versión de nosotros mismos. Así que quedan todos invitados. Es un pequeño cursito de verano en el cual hacemos esta cruza de escritura y desarrollo personal. Perfecto, Ale. Muchas gracias por la clase. Se los recuerdo, martes 19 horas. Son bienvenidas, bienvenidos. La verdad que me encantó, Ale. Me encantó. Espero que puedan hacer los ejercicios quienes ven esto grabado y gracias a todos por haberse conectado. Gracias, Ale. Fue excelente. Nos vemos.